Arrancamos entonces. Habíamos visto que dada una función f de x, mediante el proceso de integración, lo que queremos hacer es hallar la primitiva de esta función, o sea, un f grande de x más una constante de integración, tal que esta derivada nos dé la función original. Entonces, si derivamos la primitiva, obtenemos la función original. Habíamos dicho que llamábamos integral indefinida de una función a esta expresión, la f grande de x más c, la primitiva más la constante de integración, donde la expresión de la función o la función la íbamos a llamar integrando. Al elemento de integración, ¿sí?, lo vamos a identificar con todo lo que está bajo el símbolo integral. Bueno, la primitiva f grande de x y la constante de integración. Y además, otra cosa muy importante que hay que recordar es que el diferencial de una función es la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Que esto lo vamos a usar mucho a lo largo de las clases. Una propiedad muy importante también que vamos a tener en cuenta al momento de resolver integrales es que la integral indefinida del diferencial de una función es igual a la función más una constante. Integral indefinida del diferencial de una función es igual a la función más una constante. Bueno, además estuvimos viendo, hablamos sobre que el proceso de integración se realiza de distintas formas. Uno es por integración inmediata, por tabla, tal cual hacemos con las derivadas, que tenemos tablas para derivar, tenemos tablas para integrar. Y el método más simple se refiere a la integración inmediata o a la integración por tabla, donde lo que vamos a hacer es identificar o preguntarnos la derivada de qué función es 1 sobre x y lo es del logaritmo natural de x. Y la integral nos va a dar el logaritmo natural de x más c. ¿Por qué? Porque esta función derivada, ¿sí?, nos da la función original. O sea, esta es la primitiva. Además, nos preguntamos, ¿de qué función es derivada 1 sobre 2 raíz cuadrada de x? Y de la raíz cuadrada de x. Entonces, la integral nos va a dar la raíz cuadrada de x más c. Pues la derivada de la raíz cuadrada de x más c va a ser igual a la función original. Habíamos hablado, ¿sí?, de integral indefinida porque podíamos tener distintos valores de c o constantes que estuvieran afectando a la función y genéricamente los íbamos a expresar de esta forma. Habíamos hablado también de que la integral indefinida se trata de una familia de funciones. Bueno, también en este caso nos podemos preguntar la derivada de qué función nos da e a la x y de la misma e a la x. Entonces la integral va a ser, el resultado va a ser e a la x más c. ¿Por qué? Porque la derivada de e a la x más c es la función original, la función que tenemos acá en el integrando. De la misma forma pensamos respecto al coseno de x, cuya integral es seno de x más c, o respecto de 1 sobre coseno cuadrado de x, cuya integral es la tangente de x más c. La integral de x a la m diferencial x es igual a x a la m más 1 sobre m más 1 más c para todo m distinto de menos 1. ¿Por qué? Porque si derivamos esta expresión nos da x a la m. Y así podemos pensar respecto de toda la tabla. O sea que si sabemos derivar, sí, vamos a poder ubicarnos bien en cómo integrar. También la tabla tiene una segunda columna que nos permite encontrar las integrales de funciones que no están directamente en x, sino que tienen alguna expresión que acompañe. Por ejemplo, en este caso podemos pensar que x más 1 tiene una estructura
de algo al cuadrado. Entonces lo renombramos como u, ¿sí? Y decimos que esto es u al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Segunda columna de la tabla que dice que si bajo el símbolo integral tengo u a la m y su derivada, entonces puedo integrar de esta forma. Y u es x más 1, su derivada es 1, entonces tengo su derivada, entonces puedo pensarlo como u a la m e integrar de esta forma. Por eso obtenemos ese resultado. Bueno, de esa misma forma podemos pensar respecto a otras tantas funciones, por ejemplo, e a la 4x, para poder integrar por segunda columna de la tabla tengo que tener e a la u por su derivada. En este caso u es 4x, su derivada será 4. No tenemos el 4, pero fácilmente podemos incorporar una constante, o sea la constante 4, y compensarla ya sacando un cuarto fuera del símbolo integral, y eso nos permite integrar por tabla porque tenemos bajo el símbolo integral la estructura buscada. Entonces, integración por tabla sería el primer método, con preguntarnos la derivada de qué función es esta que tengo en el integrando, ¿sí? Conociendo derivadas podemos darnos cuenta cuáles son sus primitivas. Pero no todas las integrales se van a poder resolver por tabla. Bueno, por eso vamos a ver distintos métodos de resolución. Uno de ellos es el método de descomposición. El método de descomposición va a ser aplicable en el caso en el que integrando tengamos una suma de funciones. Entonces vamos a decir que la integral de la suma algebraica de dos o más funciones de una misma variable va a ser igual a la suma de las integrales de cada una de las funciones. Entonces, la integral de una suma va a ser igual a la suma de las integrales de cada una de esas funciones. Por ejemplo, si tenemos la integral de esta suma, vamos a reescribir la suma de las integrales de cada una de esas funciones. Y vamos resolviendo uno a uno. ¿Sí? La derivada de qué función es 1 sobre x, del logaritmo natural de x. La derivada de qué función es coseno de 2x. Bueno, ahí tenemos que recurrir a la segunda columna de la tabla y decir, ¿tengo el coseno de u, o sea 2x, y su derivada? No lo tengo, pero puedo agarrar y colocar acá un 2 y compensar con un medio. Y entonces sí voy a poder resolver por tabla de esta forma. Entonces nos va a quedar un medio del seno de 2x. Algo análogo vamos a poder hacer con esta otra integral, 3 a la 7x. Entonces, ¿qué tenemos que considerar acá? Que tenemos una expresión del tipo a a la u y tenemos que ver si tenemos la derivada de u. La derivada de u, ¿cuánto es? 7. Entonces, tendríamos que tener un 7 multiplicando a 3 por 7 a la x y compensar con un séptimo. Entonces, la integral nos quedará de esta forma. ¿Cómo es que nos queda? La misma a la u por un séptimo por este logaritmo natural de la base, ¿sí? Que queda acá en el denominador, pero en este caso quedó multiplicando al 7, más la constante de integración que ya vamos a hablar de ella. Por último, la integral del diferencial de una función dijimos que era igual a la función, en este caso x, más una constante de integración que no se la estamos colocando. Y por último, como terminamos de integrar los cuatro términos, colocamos la constante c. Siempre que nosotros integramos, tenemos la primitiva con más una constante. Acá podríamos haber puesto más c1, más c2, más c3, más c4. Pero en definitiva, la suma de todas esas constantes nos va a dar otra constante. Entonces, directamente, al final de la resolución de todos estos pasos, colocamos la constante de integración. Otro método que se utiliza mucho y es muy importante es el método de integración por sustitución o cambio de variable. Lo que vamos a hacer es introducir una nueva variable t con el objeto de transformar el elemento de integración
para llevarlo a una expresión más sencilla o de integración inmediata, ¿sí? La idea es, no puedo integrar directamente por tabla, todas las integrales se terminan integrando directamente por tabla, pero si no puedo hacerlo, ¿qué voy a hacer? Voy a transformar mediante algún método dependiendo de cómo sea el integrando. Entonces, según cómo sea el integrando, aplico distintos métodos que me permiten resolver. A veces la aplicación del método me lleva a una forma del integrando que me permite la integración inmediata, pero otras veces no. Entonces, ¿qué esperamos? Que sea más sencilla o que pueda ser accesible a través de otro método o el de la aplicación nuevamente del mismo método. Bueno, en este caso vamos a ver con sustitución de variables cómo nos podemos manejar y cuándo va a ser aplicable. Toda la expresión debe quedar en función de la nueva variable. Entonces vamos a plantearnos que tenemos la integral de f de x diferencial x que no tiene primitiva inmediata. Y vamos a realizar un cambio de variable diciendo que x es igual a g de t. Esta es continua y admite inversa. Entonces, vamos a reemplazar, si decimos que x es igual a g de t, reemplazamos x por g de t y tenemos esta expresión bajo el símbolo integral. Ahora, si x es igual a g de t, su diferencial va a ser, diferencio ambos miembros, diferencial x en el miembro izquierdo y la derivada de la función por el diferencial t en el miembro derecho. ¿Por qué estoy calculando el diferencial? Porque la idea es que tiene que quedar todo el elemento de integración, ¿sí?, expresado según la nueva variable. Y entonces, diferenciando, obteniendo el diferencial x, vamos a poder sustituir, ¿sí?, por su diferencial, pero en función de t. Entonces, reemplazando, nos queda de esta forma. Ahora, si renombramos f de g de t por la derivada de g, lo renombramos como h de t, nos va a quedar la integral de h de t diferencial t, que es así, es de integración inmediata y nos va a permitir calcular la primitiva. Pero obtenemos que la primitiva en función de la variable t que habíamos utilizado para poder integrar, pero no es la variable que dio origen al cálculo. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar por la variable x, o sea, decimos t es igual a alguna expresión de x, o sea, x es igual a g de t, entonces vamos a volver a nuestra variable original. En esta idea se basa cómo nosotros vamos a proceder para poder calcular integrales mediante este método. Entonces, a los efectos de aplicar el método y de identificar una función y su derivada, porque en definitiva eso es lo que hemos planteado que tenemos acá. Entonces, a los efectos de realizar esa identificación, vamos a ver ciertas estructuras que nos van a permitir buscar y tener cierta seguridad sobre si podemos aplicar el método o no. Una forma es ver que tenemos una función elevada a la n y su derivada. Otro formato es ver que tenemos una función compuesta f de g de x y la derivada de g, o sea, la derivada de la función que está componiendo. O que tengamos en el numerador la derivada de la función del denominador. Esto digamos que es para afinar cómo buscar, pero también hay otros casos donde la sustitución puede ser conveniente y la práctica hará que podamos determinarlo. Como toda la expresión debe quedar en función de la nueva variable, entre una función y su derivada solo puede haber una diferencia en una constante. No puede haber variables involucradas en las diferencias que podamos encontrar, porque si no, no vamos a poder hacer la sustitución completa. No va a poder quedar toda la expresión en función de la nueva variable.
Veamos algunos ejemplos. Tenemos el coseno del logaritmo de x por 1 sobre x diferencial x. ¿Cuál sería la idea? Ver, ¿sí?, si la estructura o el formato encaja en alguno de estos casos. Acá vemos una función compuesta, o sea que podemos pensar en esta forma. Y justamente 1 sobre x es la derivada del logaritmo natural de x. Entonces, nos quedamos con ese caso como idea. Tenemos una función y su derivada, entonces vamos a realizar la sustitución. Decimos que t es igual al logaritmo natural de x y que el diferencial t, o sea, diferencio esta expresión, diferencial t va a ser igual a la derivada del logaritmo 1 sobre x por el diferencial x. ¿Sí? Recordemos cómo se calculaba el diferencial. Derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Ahora, vamos a despejar el diferencial x. Entonces pasamos x multiplicando y nos quedará que x por diferencial t es igual al diferencial x. Sustituimos, entonces acá donde teníamos el logaritmo ponemos t y donde teníamos el diferencial x vamos a reemplazar por x diferencial t. Entonces, luego de simplificar, nos va a quedar coseno de t diferencial t, que sabemos que se integra por tabla. Pensamos como lo decíamos antes, la derivada de qué función es el coseno, bueno, del seno de x más la constante de integración nos quedará como resultado. En este caso, ¿sí?, nosotros estamos, esto es lo que dice la tabla, pero nosotros estamos integrando en función de la variable t, ¿sí? Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? Volver a la variable original. Entonces, como te dijimos que era igual al logaritmo natural de x, lo reemplazamos. Otro ejemplo, siempre con la idea de estas referencias que habíamos visto, a ver si identificamos en el integrando una función y su derivada. Recordemos que el integrando es la función, no tiene en cuenta el diferencial para hacer esa identificación. Entonces, como esto está expresado como un cociente, podremos mirar por este lado, ¿sí? Entonces, en el numerador tenemos la derivada del denominador y casi, porque la derivada del denominador es 2x y acá tenemos x. Pero vimos que si solamente tenemos una diferencia de una constante, podemos arreglarnos para transformar el integrando e integrar por este método. Entonces, vamos a realizar la sustitución. Decimos que t es igual a 1 más x cuadrado, que es nuestro denominador, y el diferencial t, ¿sí?, derivada, va a ser igual a la derivada de esta expresión por su diferencial. Entonces, 2x diferencial x. Y despejamos el diferencial x y que nos va a quedar diferencial t sobre 2x. Reemplazamos y entonces vamos a tener la x que teníamos, 1 más x cuadrado, dijimos que se llama ahora t, que lo renombramos, y el diferencial x es diferencial t sobre 2x. Vamos a simplificar las x y entonces tenemos esta expresión. Y luego vamos a extraer del símbolo integral un medio, porque recordemos que hay una propiedad de integral indefinida que dice que todo factor constante puede extraerse del símbolo integral. ¿Cómo vamos a integrar entonces el integrando que nos quedó acá? La derivada de qué expresión nos da 1 sobre t y exactamente la del logaritmo. Entonces vamos a integrar por logaritmo, nos queda un medio del logaritmo de t más c, pero como t no es la variable original respecto de la que se comenzó este cálculo, es x, vamos a reemplazar t por 1 más x al cuadrado. Es muy importante no olvidarse la constante de integración, porque es lo que nos indica que estamos trabajando con la integral indefinida.
Otro ejemplo, veamos este caso. Tenemos 3x menos 2, todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Y esto en apariencia no parece nada de esto, pero si decimos, a ver, tendríamos como u al cuadrado, la derivada de u, o sea, la derivada de 3x menos 2, ¿cuánto es? 3. Y no tengo acá un 3, pero me lleva a pensar en qué. En este caso, ¿sí? Porque no importa que no tenga 3, porque lo puedo agregar y lo pueda compensar. Entonces vamos a sustituir. Si t es igual a 3x menos 2, entonces el diferencial t es igual a la derivada de 3x menos 2 por el diferencial de x. Y despejando el diferencial de x, nos queda diferencial t sobre 3. Entonces vamos a reemplazar. Reemplazamos el 3x menos 2 por t, nos queda t al cuadrado, y el diferencial x por diferencial t sobre 3. Reacomodando nada más, tenemos esa expresión y luego podemos extraer, lo podríamos haber hecho antes, pero bueno, en este paso extraemos la constante fuera del símbolo integral. Y tenemos una expresión que podemos integrar directamente por tabla teniendo en cuenta, ¿sí?, que tiene una estructura x a la m. Entonces, integramos, nos queda que t cuadrado es t cubo sobre 3 multiplicado por 1/3 y tenemos que volver a la variable original, entonces vamos a reemplazar t por 3x menos 2. Y tenemos la integral lista. Otro ejemplo. En este caso, ¿sí?, este caso es parecido a uno que vimos hace un momento, solamente que en vez de decir x a la cuarta decía x al cuadrado. ¿Sí? Entonces la derivada del denominador era 2x, habíamos agregado un 2, compensado el 2 y podíamos integrar por sustitución. Habíamos encontrado una función y su derivada. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos x a la cuarta. Si nosotros derivamos esta expresión del denominador, ¿qué nos va a quedar? 4 por x al cubo, ¿sí? Entonces no va a diferir la función del denominador y la del numerador en una constante, ¿sí?, como la función y su derivada, porque ¿qué nos está faltando? Nos falta x cuadrado. Entonces nosotros no podemos agregar y compensar x cuadrado porque no lo podemos extraer fuera del símbolo integral, entonces vamos a tener un x cuadrado, ¿sí?, acá dando vueltas, porque para compensarlo lo vamos a tener en el denominador y no nos va a estar ayudando a resolver. Pero podemos pensar que x a la cuarta lo podemos expresar como x al cuadrado. ¿Estaríamos ¿dónde? En otros casos en los que la sustitución puede ser conveniente. Siempre nos podemos encontrar con algo más. Es muy importante poder identificar estos y con la práctica nos vamos a ir dando cuenta de estos otros. Entonces, reemplazamos x a la cuarta y hacemos la siguiente sustitución. T decimos que es igual a x cuadrado. El diferencial t es la derivada de x cuadrado, que es 2x, por el diferencial x. Y a partir de acá decimos que el diferencial x es igual al diferencial t sobre 2x. Tenemos despejado el diferencial. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. El x cuadrado lo reemplazamos por t y el diferencial x por diferencial t sobre 2x, como habíamos determinado aquí. Luego de eso podemos sacar un medio fuera del símbolo integral y además simplificar las x. Y luego de eso vemos, ¿sí?, lo repito, vemos que tenemos una estructura o un integrando que se puede integrar directamente por tabla como arco tangente. Integramos y luego, ¿qué tenemos que hacer? Volver a la variable original. La variable t, ¿sí?, era igual a x al cuadrado. Reemplazamos y tenemos la integral lista. Y no nos olvidamos de la constante de integración. ¿Qué vamos a tener en cuenta entonces al momento de resolver por este método? Buscamos
una función y su derivada en el integrando. Y nos vamos a guiar con el para recordar, que lo estuvimos viendo en todas las diapos que fuimos atravesando, en las que fuimos atravesando los ejemplos. Eso nos va a permitir saber si la integral a resolver puede resolverse mediante este método o si tenemos que seguir buscando con otro método. Sustituimos el elemento de integración en función de la nueva variable, o sea, sustituimos tanto la función como el diferencial y trabajamos algebraicamente. Integramos, volvemos a trabajar algebraicamente si es necesario y finalmente sustituimos la variable t por la variable original. Les dejo este ejercicio para resolver, que también se puede resolver por sustitución. Acá tienen la respuesta, pero siempre tengan en cuenta que la respuesta es para verificar si no me equivoqué, si lo hice bien o si tengo algún error, ¿sí? Entonces, si no llego al resultado, probablemente haya cometido algún tipo de error en el procedimiento y reviso. La idea nunca es mirar la respuesta para ver qué hago con el enunciado, sino que tomo el enunciado y con todo lo que hemos hablado, ¿sí?, me voy a fijar cómo puedo hacer para resolver en este caso. Siempre hay algo nuevo para hacer, seguro que ustedes lo pueden averiguar. Otro método de integración es el método de integración por partes. Este método lo vamos a aplicar particularmente cuando tengamos el producto de dos factores. Veamos, si tenemos u y b, ¿sí?, que son dos funciones de una misma variable y además son derivables, entonces el diferencial del producto de u por b va a ser igual. El diferencial de u por b va a ser igual a u diferencial b más b diferencial u. Recordemos que para diferenciar valen las mismas reglas que para derivar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Nosotros decíamos la derivada del primer factor, ahora decimos el diferencial del primer factor por el otro sin diferenciar, más el diferencial del segundo factor por el primero sin diferenciar. Si integramos a ambos miembros y luego de integrar aplicamos, ¿sí?, en el miembro izquierdo propiedad integral indefinida, que dice que la integral del diferencial de una función es igual a la función más una constante integración, que en este caso la tomamos como 0 para la demostración, nos queda u por b es igual al miembro derecho, que lo dejamos como esta. Y luego lo que vamos a hacer es despejar la integral de u diferencial b, que va a ser igual a ¿qué? A u por b menos la integral de b diferencial u, que pasa restando. Esto que acabamos de escribir es la fórmula de integración por partes. ¿Qué vamos a reconocer? Que la integral de u diferencial b va a ser nuestra expresión a integrar. Y en el miembro derecho, para poder resolver la integral, lo que vamos a hacer es escribir u por b menos la integral de b diferencial u. La integral de b diferencial u tiene que ser una integral más sencilla o a lo sumo de la misma complejidad que la original. Y entonces podremos esta integral, ¿sí?, integrarla por tabla o por sustitución, que ya lo vimos, o por algún otro método que todavía no hemos visto, o por este mismo método que estamos viendo ahora. La idea es que vamos a simplificar esta expresión original realizando, ¿sí?, este cálculo, y tiene que ocurrir que esta integral sea más sencilla o a lo sumo de la misma complejidad que la integral original. Entonces, como habíamos dicho al principio, esta fórmula se utiliza para integrar expresiones que pueden ser representadas como el producto de dos factores, u y diferencial b. Y ahora lo importante va a ser poder identificar qué va de nuestra integral original, a qué vamos a llamar u y a qué vamos a llamar diferencial b para efectivamente poder resolver.
tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos u y diferencial b son nuestros datos, pero tenemos que buscar el diferencial u, que lo usamos acá, y tenemos que buscar b a partir del diferencial b, que lo tenemos acá y acá. Entonces, la búsqueda de b a partir del diferencial y el cálculo de esta integral que tenemos acá tienen que constituir en conjunto un problema más simple que el cálculo directo de ¿qué? De esta integral que teníamos que resolver primariamente. Si el procedimiento no es útil, debe descartarse. Puede ser que escojamos u y diferencial b de un modo que esta integral no quede más sencilla o hasta de la misma complejidad que esta, nos quede más difícil. Entonces descartamos el procedimiento. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la integral de x por seno de x diferencial x. Entonces tenemos que identificar acá en el elemento de integración o en el integrando, como lo podamos ver, pero involucra todo el elemento de integración, el producto de dos factores. Y tenemos que determinar a qué factor vamos a llamar u y a qué factor vamos a llamar diferencial b. En nuestro caso vamos a comenzar diciendo que x es u y que el seno de x diferencial x es el diferencial de b. Entonces vamos a realizar unos cálculos auxiliares y vamos a decir que si u es igual a x, que es lo que habíamos planteado, diferenciamos ambos miembros, entonces el diferencial u va a ser igual a la derivada de x, que es 1 por su diferencial. Y partiendo del diferencial b, que es el seno de x diferencial x, vamos a integrar a ambos miembros y entonces vamos a decir que la integral del diferencial que nos queda b y la integral del seno de x que es menos coseno de x. En este caso vamos a tomar como que la constante de integración es igual a 0. No vale la pena poner una constante genérica ni tomar otro tipo de constante porque esto es un cálculo intermedio a la resolución de esta integral, ¿sí? Hasta que terminemos de resolver pueden aparecer otro valor para la constante. Entonces la constante de integración la vamos a poner al final del cálculo. Entonces ahora ¿qué hacemos? Reemplazamos. ¿Cómo reemplazamos? Siguiendo la fórmula de integración por partes. Entonces, tenemos que hacer u por b. Entonces, u por b, entonces x por menos coseno de x. Siempre, ahora está puesto así, pero siempre se va reacomodando la expresión para que quede legible y hacerle la menor cantidad de pasos posible. Entonces, u por b, x por menos coseno de x, menos la integral de b diferencial u. Entonces b es menos coseno de x, diferencial u es igual al diferencial x. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar este signo, ¿sí? Menos por menos más, y además reacomodamos esta multiplicación, ponemos el signo negativo delante de la expresión. Y luego integramos por tabla, porque podemos reconocer que la integral que nos quedó para calcular es una integral de tipo inmediata, ¿sí? Entonces la integral del coseno es el seno, integramos y tenemos el resultado de la integral original. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, ahora tenemos para integrar el arco tangente de x diferencial x. Tenemos que identificar ahí en el elemento de integración el producto de dos factores. Pero ahora no tenemos un producto como teníamos antes en el que separamos x por un lado y la función trigonométrica con el diferencial por el otro. Ahora hasta podríamos pensar que es más fácil. No tenemos más alternativa que a la función llamarla u y que al diferencial x llamarlo diferencial b. No podríamos hacer al revés. Entonces nos queda de esta forma. Vamos a calcular el diferencial u y b. Y entonces, si u es igual al arco tangente de x, el diferencial u es 1 sobre 1 más x al cuadrado diferencial x. La derivada del arco tangente
por su diferencial. Además, si el diferencial b es igual al diferencial x, integro a ambos miembros, la integral del diferencial nos da b y acá la integral del diferencial nos da como resultado x. Siempre vamos a tomar en este cálculo intermedio a la constante de integración con valor 0 porque nos simplifica todos los cálculos. Luego vamos a reemplazar todo lo que averiguamos en la fórmula de integración por partes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? U por b menos la integral de b diferencial, acá está, b diferencial u. Entonces, reemplazamos u por b, x por arco tangente de x, menos la integral de b, que es x, por el diferencial u. ¿Sí? 1 sobre 1 más x cuadrado, diferencial x. Luego de eso, reacomodamos, trabajamos algebraicamente la expresión y notamos que no es de integración inmediata la integral que nos quedó en el miembro derecho. Entonces, no es de integración inmediata, pero es una integral que conocemos porque la calculamos hace un momento cuando vimos el método de sustitución de variable. Entonces, recordemos que mirábamos en el método de sustitución. En este caso tenemos un cociente, ¿sí? El numerador, ¿sí? Es la derivada del denominador. Ya habíamos visto que diferían en una constante porque la derivada del denominador es 2x. ¿Sí? Entonces, como lo vimos hace un momento, estimo que ya lo recuerdan, lo que hacemos es aplicar el método de sustitución de variable. Y para ello, lo que vamos a hacer es renombrar, ¿sí? Esa integral, ¿sí? La renombramos, esta integral, la tomamos, la llamamos a y la calculamos aparte. La calculamos en este caso por sustitución, como habíamos hecho cuando presentamos el caso del método de sustitución de variable, y cuando tenemos todo calculado, la vamos a reunir, o vamos a reunir este resultado, ¿sí? Con el cálculo previo. Entonces, reemplazamos en la integral original y teníamos x por arco tangente de x menos lo que nos diera el resultado de la integral. Entonces nos dio este resultado, acá teníamos una constante provisoria, pero en definitiva la constante será una constante c cuando llegamos a esta instancia. Otro caso. En este caso tiene cierta estructura parecida al caso anterior, porque tiene la función y su diferencial. Y acá pasa lo mismo que con el arco tangente. ¿Cómo vamos a hacer para escoger? La función será u, el diferencial b será el diferencial x. No hay otra forma de elegirlo. Entonces, a partir de u igual al logaritmo de x, calculamos el diferencial u, que es la derivada del logaritmo por el diferencial de la variable. Entonces, 1 sobre x, diferencial x. Y también calculamos el diferencial a partir del diferencial b, ¿sí? Vamos a calcular b. Entonces, la integral del diferencial b es igual a b y la integral del diferencial x es igual a x. Una vez que hemos calculado todos los elementos que nos indica la fórmula de integración por partes, ¿qué hacemos? Reemplazamos. Entonces, vamos a escribir u por b, x por logaritmo natural de x, menos la integral de b, que es x, por el diferencial u, 1 sobre x diferencial x. Y luego de eso, acá ¿qué podemos hacer? Simplificar. Simplificamos y nos queda para integrar la integral del diferencial, que ya sabemos que eso nos da de resultado x. Pero acá ya llegamos al final, o sea que vamos a resolver esa integral y vamos a poner x más c. ¿Sí? Acá siempre mucho cuidado con el signo que precede a la integral. Otro caso, este como que tiene otra pinta respecto a los anteriores. Acá tenemos una función trigonométrica, una exponencial por el diferencial. Entonces tenemos que escoger u y diferencial b.
¿Cómo escoger? ¿Sí? Lo da la práctica para no complicarnos en ese caso que la integral del segundo miembro no pudiera resolverse. Entonces, ahora yo les planteo, bueno, elijamos u, el seno de x, diferencial b, e a la x, diferencial x. Y vamos a calcular los elementos restantes. A partir de u, calculo el diferencial u, la derivada del seno, el coseno, por su diferencial. Y a partir de e a la x, diferencial x, igual a diferencial b, vamos a calcular b. Entonces, la integral del diferencial es igual a b. Y acá la integral de e a la x, diferencial x, ¿qué nos va a dar? La derivada de qué función nos da e a la x, de la misma e a la x. Entonces, b es igual a e a la x. Voy a hacer una acotación. En general, la integral del diferencial de b no hace falta ponerlo. Directamente se pone que b es igual a la integral de a la x diferencial x. Bueno, una vez que tenemos todos estos cálculos realizados, ¿qué podemos hacer? Sustituir, ¿sí?, en la fórmula de integración por partes. Entonces decimos u por b, entonces nos queda seno de x por e a la x, que lo tenemos acá, menos la integral de b diferencial u. Entonces, menos la integral de e a la x por coseno de x diferencial x. Y observemos qué pasó acá. Tenemos una exponencial y un coseno. ¿Y acá qué tenemos? Un exponencial, o sea, la x y un seno. Entonces, ¿qué tenemos? En el segundo miembro tenemos una integral que tiene la misma complejidad, ¿sí?, que la original. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir con el método de integración. Pero ¿cómo vamos a integrar acá en este caso? No es de integración inmediata, no es de sustitución, tiene una estructura semejante a la original que dijimos la vamos a integrar por partes. Entonces, en este segundo miembro también vamos a aplicar el método de integración por partes. Entonces, vamos a tomar esa integral, la vamos a renombrar y vamos a empezar a calcular. Algo muy importante que tenemos que hacer ahora es que si antes la expresión trigonométrica, la función trigonométrica la llamamos u, ahora la volvemos a llamar u. Y a e a la x diferencial x, o sea, la exponencial con el diferencial lo habíamos llamado diferencial b, ahora nuevamente lo tomamos de la misma forma. Entonces, calculamos lo que nos falta. A partir de u igual a coseno de x, calculamos el diferencial u, que es la derivada del coseno, que es menos el seno de x, por su diferencial. Y a partir del diferencial b, que es igual a e a la x diferencial x, integrando calculamos b. Y la integral de a a la x es e a la x. Reemplazamos en la fórmula de integración por partes, ¿sí?, para esta que estamos calculando ahora, y entonces, ¿qué decimos? U por b, entonces coseno de x por e a la x, eso es u por b, menos de la integral, b diferencial u, entonces menos seno de x por e a la x diferencial x. Trabajamos algebraicamente, acá que tenemos que hacer, reacomodar el tema signos, y veamos qué es lo que está pasando acá, ¿sí? Vamos a incorporar esta expresión que hemos calculado a la integral original y vamos a tener mucho cuidado con el tema signos, ¿sí? Nosotros, ¿qué teníamos? E a la x por seno de x menos la integral de, acá les muestro, menos la integral, ¿qué cosa? Esta integral que llamamos a, coseno de x por e a la x diferencial x. Esto nos dio toda esta expresión, entonces ese signo negativo afecta a toda esta expresión. Trabajamos acá ese signo, ¿sí? Entonces distribuimos, nos queda este negativo y este negativo, y observamos. ¿Qué pasa acá? Tengo la integral del seno de x por e a la x diferencial x en el miembro derecho y en el miembro izquierdo la misma expresión.
Entonces, ¿cómo vamos a proceder acá? ¿Le volvemos a aplicar el método de integración por partes? Y no, porque con esto yo había empezado, había llegado a resolver, ¿sí? Y encontré esta expresión que me llevó nuevamente a tener esta. O sea que si yo sigo resolviendo, voy a ciclar siempre con las mismas soluciones y no voy a resolver o determinar el resultado de esa integral indefinida. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como esta integral, ¿sí?, tiene un signo negativo, digamos, está restando, la vamos a pasar sumando. O sea, vamos a obtener una expresión equivalente. Entonces, nos quedarán dos integrales del seno de x por e a la x diferencial x, igual a toda esta expresión que teníamos acá previo al signo negativo. Y luego de eso, como nosotros queremos calcular solamente esta integral, ¿qué hacemos? El 2 lo tenemos que pasar dividiendo acá, o sea, vamos a obtener otra expresión equivalente, ¿sí?, de modo que nos lleva a la resolución de la integral. Y en ese momento agregamos la constante de integración. Además, podemos sacar como factor común e a la x, entonces podemos dejarlo expresado de esta forma como e a la x sobre 2 por el seno de x menos coseno de x más la constante de integración. Siempre las expresiones de cualquier tipo de cálculo que hagamos es ideal dejarlas lo más simples posible, lo más comprensibles posible. Bueno, algunas cuestiones importantes que voy a comentar ahora que no comenté antes es que cuando integramos por segunda vez, ¿sí?, cuando tenemos una integral como la que vimos recién, que se trata de una integral cíclica, porque cicla, si volvemos a integrar nos salimos del ciclo, y para romper el ciclo, ¿qué hicimos? Pasamos la integral del segundo miembro como operación contraria, ¿sí?, con una operación contraria al primer miembro, o sea, obtuvimos una expresión equivalente para intentar o lograr resolver la integral, ¿sí?, cuando tomamos, ¿sí?, u y diferencial b para integrar por segunda vez. En esos casos, ¿qué tenemos que hacer? Dijimos a la expresión que habíamos nombrado como u, o sea, en este caso fue la función trigonométrica, la seguimos nombrando u, como u la primera vez y la segunda vez. Y la que nombramos como diferencial b en la primera vez, la nombramos también como diferencial b la segunda vez. Si no realizamos esta elección correctamente o intercambiamos cómo llamamos a cada uno de esos factores, se van a anular todos los términos y no vamos a poder resolver. Y no es que no tiene expresión de integral indefinida, ¿sí?, la integral que da origen al cálculo, ¿sí?, sino que estamos cometiendo un error en el procedimiento, ¿sí? Entonces, así como nombramos la primera vez a u y diferencial b, mantenemos esos nombres para las expresiones correspondientes. Y además, si en el miembro izquierdo llegamos a obtener un resultado 0 cuando hacemos esto de estar restando pasos sumando la integral del miembro derecho al miembro izquierdo, y en el miembro izquierdo obtengo un resultado 0, hay un error, ¿sí?, en los cálculos. Lo más importante, porque es el error más común, es que hay que revisar los signos, ¿sí? Este hecho de que calculamos una integral y el resultado lo tenemos que meter dentro de otra y eso está precedido por un signo negativo, a veces puede llevarnos a cometer errores. En este caso las expresiones son simples, pero pueden tener signos positivos, negativos, muchas constantes dando vueltas o algún otro tipo de cuestión dando vueltas que se ponen un poquito más complejas y entonces podemos cometer un error involuntario. Entonces, máximo cuidado en esas ocasiones. Además, en general, para tener en cuenta para el método, porque esto era para tener en cuenta cuando teníamos la integral cíclica, para tener en cuenta para el método, ¿sí?, tenemos que determinar a qué factor vamos a llamar u y a cuál diferencial b para calcular el diferencial u y además b. Reemplazamos en la fórmula de integración por parte
calculando, con lo que calculamos y operamos algebraicamente. Habitualmente hace falta algún trabajo algebraico. Integramos la integral del segundo miembro, también operamos algebraicamente si hace falta. Y las posibilidades que se pueden presentar en el segundo miembro, ¿cuáles son? Que podamos integrar en forma inmediata o por tabla, que tengamos que integrar por alguno de los métodos vistos o algunos que no hemos visto, ¿sí? Entonces podemos tener que integrar por sustitución, que vimos un ejemplo, que podemos integrar nuevamente por partes, que en este caso vimos un ejemplo de una integral cíclica, pero podría no ser el caso, no siempre va a ser cíclica. Podríamos, ¿sí?, integrar por cualquier otro método que no hemos visto. Y también se puede dar el caso de la integral cíclica, ¿sí?, que lo resolvemos cortando el ciclo, ¿sí?, buscando una expresión equivalente, despejando en definitiva. Bueno, y acá les dejo algunos ejercicios, ¿sí?, para aplicar el método de integración por partes. ¿Sí? Que sería importante siempre tener en cuenta a qué voy a llamar U y a qué voy a llamar diferencial B. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si llamamos U a la expresión polinómica y diferencial B a toda esta, ¿sí?, ¿qué es lo que va a ocurrir a medida que integramos? En este caso vamos a tener que integrar 2 veces por parte. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La primera vez que llamo U y calculo el diferencial, el polinomio baja un grado. Entonces, cuando tengo que integrar por segunda vez, el polinomio, ¿sí?, que es de grado 1, ya nos queda una constante. Entonces, la integral del miembro derecho ya nos queda como más accesible. En este caso, que no parece ser el producto de dos factores que pueda tomar acá, ¿qué voy a tener en cuenta? Que a la x que está en el denominador, puedo expresarlo en el numerador, ¿sí?, simplemente cambiando el signo del exponente. Entonces nos queda x al cuadrado por e a la menos x. Entonces ya ahí ya tengo, ¿sí?, armado el producto de los dos factores. Volviendo al ejemplo 1, quiero hacerle un comentario, porque hasta ahora, bueno, yo fui tomando, dije a este factor lo llamo U, a este otro lo llamo diferencial B, pero estaría bueno, ¿sí?, que vieran esta situación. Si en vez de llamar U a X, llamamos U al seno de X, ¿sí?, imaginemos qué es lo que va a pasar, ¿sí? Si U es igual al seno de X, el diferencial U va a ser la derivada del seno, que es el coseno. Entonces nos queda coseno de X diferencial X. Y si el diferencial B es X diferencial X, cuando integro X diferencial X, ¿qué va a ocurrir? Me va a quedar X cuadrado sobre 2. Entonces, ¿qué pasa acá? Estoy teniendo como B algo que está más complicado, ¿sí?, que lo que en principio llamé diferencial B, que era X diferencial X. Entonces me está quedando como B X cuadrado sobre 2. U por B. Entonces dije que U era el seno de X por B, que es X cuadrado sobre 2, que lo acabo de calcular, menos la integral de B, que es X cuadrado sobre 2, por el diferencial U. Y el diferencial U, que dije que era el coseno de X diferencial X. O sea, ¿qué me quedó? X cuadrado sobre 2 por coseno de X. ¿Qué me quedó? Una expresión como más complicada que la original, ¿sí? Por eso es súper importante, siempre que tenemos polinomios, depende de cuál es la función que acompaña, muchas veces conviene, ¿sí?, tomar el polinomio como U. Les sugiero que lo escriban, yo se los acabo de contar así como, por más que intento que lo entiendan, pero como para darles un poco de intriga y que les dé ganas de hacerlo, para que puedan ver esto que ocurre, ¿sí? Prueben con estos ejemplos, estos casos que les acabo de dar, que son los más simples, los más sencillos posibles. Bueno, entonces, para este método, ¿qué es lo que miramos? Lo primero que miramos, ¿sí?,
si vemos en el elemento de integración, que podemos representarlo como el producto de dos factores, u y diferencial b, ¿sí? ¿Cuáles son los casos típicos? Yo les presenté varios casos de que se podían expresar de esta forma, pero también se van a encontrar con otros casos que van a decir, ¿y esto con esta expresión cómo integro acá? Entonces, algunas ideas. Siempre que aparezca un logaritmo, el logaritmo se integra típicamente por partes. Obvio que el logaritmo puede estar acompañado de otras expresiones, o sea, puede estar solito, puede estar acompañado, ¿sí? Bueno, el logaritmo se integra por partes. Salvo que se pueda aplicar alguna propiedad, si algo muy evidente antes de empezar a integrar, integraremos por partes. Las funciones trigonométricas inversas también se integran por partes. Nosotros en este caso integramos el arco tangente, pero cualquiera se integra por partes. Un producto de un polinomio por una función, por ejemplo una función exponencial, una logarítmica como que nombré antes, por un seno o un coseno, también se integran por partes. Un producto de una función exponencial por una función seno o coseno también se integra por partes, como vimos en el ejemplo de la cíclica que vimos. Y también puede haber otros casos, ¿sí? Les digo, la experiencia, la práctica, les va a dar la suficiente experiencia para darse cuenta qué tipo de funciones, además de estas que les digo que son las típicas, se pueden integrar por partes. Y un comentario más, ¿sí? Nosotros dijimos que siempre que tenemos el producto de un polinomio por una exponencial o un polinomio por un seno o un coseno, es como ideal tomar el polinomio, nombrarlo u y al resto diferencial diferencial b. Pero cuando tenemos un logaritmo, no suele ser ideal al polinomio nombrarlo como u, sino al logaritmo nombrarlo como u. Porque el diferencial, supongamos, del logaritmo natural de x es 1 sobre x diferencial x, ¿sí? Entonces nos queda una expresión como bastante sencilla. En cambio, si nosotros ponemos para integrar el logaritmo, porque lo ponemos como diferencial b, el logaritmo se integra por partes. Entonces ya estamos en una complicación de aplicar partes al cálculo de b, que además después lo tenemos que reunir con el cálculo general de la integral. Bueno, espero que todo esto les dé así como ganas de ponerse a investigarlo un poco y de probar todos los casos. Nos encontramos la próxima.